China nos esclaviza o no a través de los algoritmos. Esa es la incógnita de la que vamos a hablar hoy con Gretel. Evidentemente, el avance de la tecnología se ha metido en cada una de nuestras vidas. Es decir, cuando se pensaba que en realidad toda tecnología iba a reducir fuentes de trabajo, demostró lo contrario. El aumento de las tecnologías ha significado mayor cantidad de trabajadores, es decir, mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, pero también tiene su lado negativo, es decir, toda ciencia tiene su accidentología, es decir, no había accidentes de trenes hasta que se crearon los trenes. Bueno, ahora tenemos accidentes de la tecnología y también tenemos dominio político a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología básicamente permite el manejo de la energía, el manejo de la comunicación. Y con la comunicación el mensaje, ¿no? McLuhan decía, el medio es el mensaje. Y estamos un poco en eso, en que los sistemas nos han modificado toda nuestra manera de trabajar. Hoy en vez de mandar una carta, mandamos un correo electrónico o simplemente hacemos un video y lo subimos a las redes. Y no solo esta red de YouTube, hay un montón de otras redes que también están apareciendo que alternativas a esta. Entonces, nos estamos encontrando con un mundo distinto. Para que los que nacimos viendo un montón de cambios tecnológicos, pero que no nacimos con la computadora, fue mucho más difícil. Todavía a mí hay cosas que me cuestan, ¿no es cierto?, implementar. Pero el tema está que hoy la tecnología está tomando un cariz que nos asusta un poco porque se parece hasta a ciertos pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Se habla de dominios con elementos subcutáneos. Elon Musk habla de ponerle implantes a la gente como se ve en la serie, era Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerdan que había una serie, una raza extraterrestre que tenía unos implantes y los hacían espantosos? Ahora, ¿para qué necesitamos implantes? Se supone que nos va a hacer más inteligentes. Si queremos ser más inteligentes, tenemos que ordenar mejor nuestra ciencia y nuestra educación. Es decir, el hombre enfocado, que estudia sana filosofía, teología, historia, cultura clásica, esa persona es mucho más inteligente y no necesita meterse un chip, porque me puedo meter un chip, pero si sigo leyendo nada o leyendo porquerías, no sirve de nada el chip que me quieran poner. ¿Qué me van a hacer? Más rápido para hacer cuentas matemáticas, pero eso no me hace más sabio. Me hace en todo caso más eficiente para algunas cosas y más ineficiente para vivir. Por eso, para hablar de todo este tema y de cómo enfrentarlo, de qué miedo nos da y qué provecho puede tener, y de la moneda electrónica que está apareciendo y algo que se llama blockchain, y de todo eso, estamos ahora con Gretel Ledo. ¿Qué tal, Gretel? Politóloga de la Universidad de Bolonia, abogada, estudió sociología también en la UBA, brillante, habla italiano perfecto y además baila el tango como ninguna, ¿no? Como Malena, la del tango. Hola, Gretel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, como siempre, agradecida por la invitación y saludo a toda la audiencia que la verdad que es muy activa en el pensamiento y en el juicio crítico, que es lo que más necesitamos hoy día, ¿no? Bueno, Gretel, le avisamos al público que vas a estar todos los viernes, en la medida de lo posible, todos los viernes a las 17 horas de Argentina, 15 de Texas, creo que son las 16 en Chile y las 22 en España. Y también queremos recordarle a todos nuestros amigos que ya se abrió las puertas para la segunda semana virtual de la Hispanidad. Es decir, nosotros también entramos. Vos sabés, Gretel, que el año pasado a Marcela se le ocurrió y dice, tenemos que hacer la primera semana virtual de la Hispanidad que no la ha hecho nadie. Y claro, ella es una mujer experta en las redes y yo soy un hombre más de letras. Yo decía, ¿quién me va a prestar atención? Bueno, se llenó. El año pasado la cantidad de material nos inundaron a punto tal que al final de la semana se convirtió en el mes. Este año vamos a ver cómo lo organizamos para que esté todo en una semana. Pero hemos lanzado la segunda semana y ya hay instituciones, colegios, comunidades, congregaciones, grupos también de distintas colectividades, pensadores, políticos que ya nos están enviando material de lo que van a hacer ellos en octubre, de artículos que publican, de videos. Nos mandan el enlace. Entonces, en la semana virtual de la Hispanidad están los enlaces, la gente entra ahí en la semana, ve el enlace y del enlace va a la página, al canal de la gente que lo está organizando. Así que va a ser enorme el trabajo de este año. Bueno, te dicen, Franco dice, Patricio, qué muy buena moza es Gretel, dígale que soy solterito. Bueno, pero tampoco sabemos dónde vivís, Franco. Claro, Debes vivir muy lejos, muy lejos. claro. Pero, Gretel, vamos al siguiente tema. ¿Tenemos que tenerle miedo
a estos algoritmos que de hecho nos vigilan cuando se dicen alguna cosa acá que YouTube considera políticamente incorrecta, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, primero quiero arrancar un poco con un concepto que quizás muchos de nosotros no cuestionamos, y es que la retroalimentación es un paso inicial hacia una naturalización en una relación de poder. Cuando hablo de una retroalimentación me refiero a un feedback. En este momento nosotros estamos entablando un circuito comunicacional. Hay un emisor y un receptor. Y hay un mensaje que del otro lado están decodificándolo. Vale decir que, de alguna manera, somos seres subjetivos. Nos atraviesa la subjetividad. No hay una objetividad y no hay una imparcialidad total a la hora de emitir un juicio de valor. Estamos atravesados por subjetividades. Entonces, en este circuito comunicacional se supone que hay una retroalimentación, un feedback y, ¿por qué no?, un ida y vuelta que nos permite un crecimiento recíproco. Ahora, ¿qué sucede cuando esa retroalimentación en realidad es ficticia? Donde nos pintan la idea de que hay un circuito comunicacional, donde hay un emisor y un receptor, cuando las condiciones no son transparentes desde el vamos. Cuando al momento de poder acatar o querer ingresar a ese circuito comunicacional, se establecen una serie de ítems que yo, consumidor, los tengo que acatar y los tengo que aceptar para ingresar en ese esquema comunicacional. Ejemplo, quiero ser miembro de Facebook. Hay que aceptar ciertas condiciones, ¿no? Y ellos lo venden como sistema de privacidad o cierta información que si uno no se pone a leer detalladamente todo lo que plantean, automáticamente la mayoría de las personas por default acepta e ingresa, digamos, a consumir una red social. Vale decir que las condiciones de transparencia, en realidad, se podría hablar casi de cláusulas leoninas. En derecho hablamos de cláusulas leoninas cuando tienen una situación tan capciosa, digamos, y un requerimiento legal tan alto, una normativa que nos coloca a nosotros en una situación de debilidad estructural. O sea que las condiciones de intercambio no son iguales, recíprocas para ambas partes. Y eso ocurre también a la hora de consumir información. Esto nos va a llevar un poquito para poder analizar también este esquema. Fíjense que en derecho hablamos de el poderdante y el apoderado. El poderdante es la persona que otorga capacidad jurídica o poder a otra persona, en este caso el apoderado que va a hacer el ejercicio y la representación de los derechos a través de ese mandato que le otorga. Vale decir que nosotros se supone que somos poderdantes toda vez que otorgamos un poder a ese tercero, a esa interpósita persona, ¿verdad? En el ejercicio de nuestros derechos. Ahora, ¿qué pasa cuando este poder que se está entregando, nosotros como poderdantes entregamos este poder, nada más y nada menos que al mundo digital? ¿Quién está manejando esta gran nube? ¿Quién maneja este circuito comunicacional y esta situación increyendo, digamos, de consumo que se ve día a día, ¿no? Llegamos a la conclusión que la digitalización está, de alguna manera, invisibilizando las singularidades de cada uno de nosotros, ¿no? Estamos hablando del alma, del cuerpo y del espíritu que terminan siendo fetiches como una especie de mercancía intercambiable, porque de alguna manera, y ahora vamos al tema de los algoritmos, cómo nosotros, los seres humanos, nos terminamos convirtiendo en algoritmos. Somos, de alguna manera, lo que consumimos o terminamos reproduciendo lo que a través de determinadas pautas de consumo que aparecen en las redes y esta proliferación hace que el circuito de consumo también se acote en lo que nosotros mismos estamos viendo día a día. Ejemplo, si estoy navegando a través de una red, Spotify, Netflix o cualquier tipo de consumo que hago de una plataforma digital, al día siguiente el ofrecimiento para seguir consumiendo ese tipo de películas o ese tipo de información va a ser dentro del esquema de lo que yo mismo pauté. O sea que en determinada manera no hay un crecimiento mental y un juicio crítico, sino que se termina estableciendo un patrón de consumo bien reticulado y bien perfilado hacia lo que después, a posteriori, voy a estar ofreciéndole a esa persona. Entonces hay una especie de trazabilidad a la hora de querer ofrecer otro bien, otro consumo, digamos, ¿me explico? Porque están teniendo en cuenta qué es lo que vos estás... Frena un poquito. ¿Qué significa eso de trazabilidad en este contexto que has dicho? No, ahí no me quedó claro. Bueno, la trazabilidad... Yo entiendo ver lo siguiente, vamos a ubicar un poco a la gente. Yo creo que es cierto, vos te pones a buscar películas en YouTube de, no sé, películas de espionaje y te empiezan a aparecer películas de espionaje. Películas románticas francesas y te empiezan a aparecer al día siguiente un montón de eso. Eso
con cualquier elemento, ¿no? Yo busco a Gretel Ledo en YouTube y al rato me empiezan a aparecer otros videos que tocan o el mismo tema que vos o tu nombre. Pero lo cual quiere decir que eso puede ser a una persona que investiga un tema serio que le vengan mayor cantidad de fuentes. Y a aquel que no tiene idea de la vida le puede venir cualquier tontería. Pero, ¿cómo aparece la palabra trazabilidad? Bueno, eso está enlazado con la noción de hash, hash que significa hashing. Hashing viene del inglés que significa picar y mezclar. Cómo utilizan ese circuito, digamos, de datos que vos fuiste dejando, huellas digitales. Es como si uno estuviera dejando huellas digitales a la hora de estar navegando por Internet. Pero vamos a enlazarlo primero con la noción de algoritmo. La definición es conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar una solución de un problema, o sea, una conducta predecible. Vale decir que hay operaciones que de manera sistemática ordenadas se realizan, que pueden ser operaciones de la conducta humana, que nos permiten llegar a una conclusión y a una transformación de ese input que ingresa al estilo dato y se transforma en un output. Ese output va a ser un algoritmo matemático. Vale decir que termina siendo eso que es un bloque de información, se va a terminar decodificando, se va a hacer un registro digital y se va a agrupar en bloques vinculados de manera cronológica en cadenas de algoritmos matemáticos, en una información finita. Entonces, ese hashing o hash, que en inglés vuelvo a decir significa picar y mezclar, es esta función que permite establecer una sistematización de ese pasaje que vos hacés a través de las redes y a través de tu vinculación con el mundo digital, lo van a sistematizar y va a llegar a un resultado que tiene que ver con una cadena de información puntual. Entonces ahí hay un rastreo hacia lo que vos estás consumiendo. Se están definiendo patrones de conducta. Ahora, ¿qué sucede cuando ese consumo que vos estás realizando, además de ser decodificado, termina siendo una mina de información? No solamente para los sistemas partidarios, para un político de turno, porque termina de alguna manera sabiendo cuáles son tus simpatías, tus apetencias partidarias, a quién le pones un like y quién no. Vos sabés que a la hora de poder colocar un like, se está liberando en nuestro sistema nervioso una especie de, digamos, de hormona, que es la dopamina. Es una hormona que produce una sensación de felicidad, ¿no? Libera esa situación que a uno le produce una especie de satisfacción ficticia, porque de alguna manera uno se cree que con un like puede ser más o menos feliz, pero es una especie de aprobación social. Entonces, al momento que vos colocás un like en algún tipo de comentario político, en algún tipo de creencia, bueno, espiritual, religiosa o película o lo que sea, vos mismo estás terminando convirtiéndote en una especie de algoritmo humano, proveyéndolo al sistema comunicacional, al sistema de Internet, información clara y precisa sobre cuáles son tus apetencias. Entonces, hacen de vos un algoritmo y terminan, de alguna manera, haciendo un mapeo humano digital hacia cuáles son tus afinidades. Ahora, ¿qué sucede? Gretel, fíjate, dice acá lo dice Tierra Torres. El truco para jugar con el algoritmo es, una vez que buscas lo que interesa, buscar dos más contrarios que no interesan. Podría ser un truco para confundir al algoritmo también, ¿no? Claro, bueno, esa es una de las cuestiones que también se está indagando, que hasta dónde el algoritmo, digamos, va a poder ser lo suficientemente inteligente como para poder rebatir al ser humano. La realidad es que hoy por hoy se está utilizando ya la inteligencia artificial y esto está totalmente de la mano, donde, vuelvo a decir, si el algoritmo está arrojando conductas predecibles, lo peligroso de esto, ¿cuál es? No que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes como para desviar o no el algoritmo, sino cuando están manipulando esa información y están empleando sistemas de premios y castigos en función de lo esperable por el sistema. Y ahí sí vamos a China. Ahí sí vamos cuando literalmente lo que está sucediendo hoy con un sistema de control social, de puntuación social. Hay una aprobación o reprobación cuando la persona está emitiendo juicios contrarios a lo que opina el Partido Comunista Chino. Cuando la persona está realizando una compra de alcohol, porque, o cuando digamos, me explico, cuando está consumiendo determinada mercancía que no termina siendo aprobada por el sistema, se disminuye la puntuación social de ese consumidor ciudadano, porque ya directamente ni es ciudadano, es consumidor. Entonces, baja en la escala de puntuación social, que está ligado al acceso a un sistema de crédito social. O sea que la persona termina siendo reprobada para poder acceder a una financiación.
su hijo no va a poder ser inscripto en una escuela determinada con determinado nivel. No va a poder acceder a un nivel de seguro o una nueva universidad, porque hay un control y de alguna manera esa información, ahí es donde vuelvo a decir lo peligroso, se rutea de manera tal que termina modelando la conducta humana. Entonces yo antes de comprarme el alcohol en la tienda lo pienso 2 veces, porque voy a quedar escrachado y voy a bajar 50 puntos en el score. ¿Me explico? O sea, ahí ya estamos hablando de un sistema de pensamiento único que se quiere que a partir del patrón de consumo y el patrón, digamos, conductual, que yo mismo estoy generando porque me torno en un algoritmo vivo, termina modelando la acción y el perfil esperable para una sociedad sumisa. Ese es el punto, ¿no? Ahí es donde estamos hablando el gran problema de la ciberseguridad también, ¿no? Porque, a ver, explícame eso de la ciberseguridad. Bueno, a ver, acá lo que prolifera hoy día es esta gran paura, todo es de público conocimiento que esta pandemia que estamos todos atravesando hoy día se ha tornado una especie de arma biológica. O sea, está estudiado que no es un, digamos, es un virus tradicional, sino que fue totalmente digitado y armado de laboratorio. Y esto está claro, digamos, que hay un trasfondo de inseguridad a nivel global y hay otro tipo de pelea que escala a otro nivel, incluidas farmacéuticas y otro tipo de control, por ver quién está controlado, digamos, el dominio también a nivel de nuevas escaladas de información. Y esto también se atraviesa el tema del 5G, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Entonces, cuando se está poniendo en tela de juicio la seguridad a nivel global, estamos hablando de la vida misma de las personas, la persona se siente tan despojada del derecho a vivir, del derecho a sentirse seguro, que pacta de cualquier manera y ya su voluntad no está libre y no se puede llamar de digamos, una voluntad libre en todo el sentido de la palabra, de la expresión, ¿no? Cuando hablamos de la libertad, tiene que ver con una voluntad que no esté teñida de condicionamientos. Entonces, ¿cuánto de libertad puede haber en un panorama donde me veo amenazada la vida, donde hay armas biológicas proliferando a nivel mundial, porque de la noche a la mañana un virus que empezó del otro lado del mundo llegó a estos continentes? Entonces, ahí en ese punto es donde aparecen nociones como ciberataques, la nueva guerra que se viene es biológica. Entonces, se crean los mecanismos necesarios para que el control se torne en superlativo y los estados o los grandes aparatos que dominan esta lógica tienen el terreno totalmente fértil para que exista sumisión ordenada. Esa sumisión ordenada hoy existe per forza a puertas adentro de China, pero que nos puede llegar a nosotros, digamos, a frenar en el pensamiento o en la conclusión que no va a poder venir hacia Argentina o hacia cualquiera uno de los países de América Latina que no tienen independencia en toma de medidas políticas, económicas y demás. China tiene otra visión que no tiene que ver tanto con la conquista a nivel territorial, sino más bien con una injerencia de pensamiento, ¿no? Una injerencia a nivel filosofía, cosmovisión. En esa situación, el ser humano terminó totalmente deshumanizado, no existe una noción de sujeto de derecho libre, digamos, que pueda detentar derechos y ejercitarlos, sino por el contrario, terminan siendo fusibles de un gran modelo de pensamiento único. Entonces, esa imposición habla de una visión totalmente autoritaria. ¿Qué tipo de relación bilateral podemos trazar con un país en el afán justamente de ausencia de inversiones económicas y que estamos necesitando despegar porque tanto Argentina como tantos países están hoy en una situación literalmente arrodillada, cuando estamos queriendo entablar una relación económica con un país totalmente autoritario? Así es. Bueno, acá está el tema del 5G. Antes de ir a eso, acá nos dice Guillermo, a la información hay que buscarla sin loguearse. ¿Qué significaría eso? Bueno, hay bastantes mecanismos. Uno de ellos es poder navegar de manera privada. Cuando uno arranca, digamos, una navegación a través de una solapa, elige la opción de navegar para que ningún tipo de cookie, ningún historial quede en el sistema, ¿no? Entonces es una navegación privada para que no quede abierta. Y otra de las cuestiones, cuando dice loguearse, a la hora, por ejemplo, de querer navegar en YouTube, hay que tener la cuenta cerrada del email para que aparezca la carita, digamos, como un usuario, digamos, no registrado. Así, con todo tipo de información. Entonces, vamos por parte. Cuando uno entra en YouTube, salir del correo electrónico. Exacto. ¿Y cuál es la otra forma para evitar loguearse, dijiste? No, y después
cuando uno quiere navegar, elige la opción en archivo, abrir página y navegar con navegación privada para no tener, digamos, que queden, digamos, todo tu historial de búsqueda, qué es lo que estuviste consultando, los cookies, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y también otra de las cuestiones que muchos hacen es cuando cierran la sesión o cierran la computadora, limpiar todo el historial, limpiar los cookies, porque queda, digamos, una información de toda tu navegación. Pero la verdad que yo, Patricio, yo un poco descreo de toda esta situación, porque yo creo que ya es muy difícil que quedemos, digamos, exentos o ajenos a esta situación de rasterización, ¿no? Porque estamos dejando huellas digitales de manera continua. Vuelvo a decir, lo peligroso es cuando esto se utiliza para manipular esto que dije, el famoso like, por ejemplo, es una situación de compensación, de premios y castigos, las hormonas que libera en la persona para... Hay gente, uno porque es pensante, pero hay gente que realmente se siente totalmente dócil psicológicamente y queda afectada. Entonces, los likes que vuelvo a decir, o que uno, los sitios que uno consulta y las aprobaciones que dirige hacia determinada persona, de alguna manera lanzan de parte nuestra un mapeo claro de qué tipo de personas somos. Y a veces pareciera que los algoritmos la tienen más clara que nosotros mismos. O sea que si tuvieran que hacer un rastreo de nuestra hoja de vida, lo harían de manera detallada, en base a la información que hemos aportado a la hora de estar navegando. Bueno, se dice que Facebook puede llegar a conocer tu vida mejor que tu propia esposa, o que después de determinada cantidad hasta mejor que uno mismo, ¿no es cierto? Me parece que es un poco, digamos, exagerado porque no se tiene en cuenta el factor humano y el factor espiritual, pero evidentemente sí, estamos en una situación de control que asusta, ¿no es cierto? Dice que escapar al control chino es imposible, pero porque todo lo deben gestionar con el teléfono y los puntos que se le dan, hasta la entrada a la vivienda. También sí hay que usar otros navegadores, como Brave y Firefox. ¿Sirven esos? Sí, hay diferentes, también están los famosos software libres, digamos. Hay mucha, para eso hay que adentrarse bien en el tema y tener información mucho más clara, pero la realidad es que esto, volvemos a lo mismo. ¿Por qué uno termina, por ejemplo, colgando las informaciones en los videos a través de YouTube? Porque es lo que más consume la gente, es la plataforma más consumida, digamos. Hay maneras alternativas de poder subir material, pero hoy por hoy, fíjense también lo que hace Google, que es una rasterización, donde, digamos, establece, digamos, códigos determinados a la hora de arrojar la cantidad de visitas que vos hiciste en determinado sitio y cómo va rankeando hacia arriba. Una noticia, cómo hay que informarla, cómo hay que, digamos, publicarla, determinados hashtags, cuáles son tendencias o cuáles no, hacen que de alguna manera se arroje una información detallada y hay que tener conocimiento a la hora de poder publicarla, ¿no? Sí. Pero vuelvo a decir, el tema de los sitios alternativos para navegar no es lo mismo, porque las plataformas convencionales que todos utilizan están totalmente vinculadas. Hoy, por ejemplo, está vinculado Instagram con el Facebook y así sucesivamente, con lo cual las plataformas alternativas no terminan teniendo, si se quiere, la misma brillantez de lo que hoy ya está instalado en el mercado. Es una pelea bastante desigual, ¿no? ¿Sabes qué yo creo, Gretel? Vos dijiste algo sobre la guerra biológica. Vos sabés que creo que la mayor guerra se libra en la cabeza. Es decir, vos a la población mundial la podés convencer de que hay un virus terrible, aunque no sea tan terrible. Fíjate que ha muerto menos gente que con la gripe, ¿no es cierto? La gripe común. Pero es más, no sabemos si los muertos por el COVID son realmente por este tema o por otros casos, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, el médico forense de Hamburgo dice que del 100% de autopsias que le hicieron, que él tuvo que hacer sobre muertos por COVID, ninguno había muerto por COVID. En Italia se hizo todo un examen se empezaron a hacer autopsias, y el 94% de los supuestos muertos por esta enfermedad tampoco habían muerto por esto. Y así vamos viendo que en distintos lugares, en Estados Unidos, la cantidad de denuncias que hay, de que hay médicos que cobran para poner su paciente, el muerto por este tema. En Argentina, que tenemos una televisión bastante amarillenta, no se entrevista a los familiares de los muertos, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual me hace dudar muchísimo. Pero me sorprendió, ¿te acordás? Un par de accidentes de tránsito también se los puso por COVID, porque corresponde, decía, por el protocolo. ¿Cómo corresponde por el protocolo? Entonces, en realidad, yo creo que las grandes potencias, y China también está jugando acá algún partido,
la mayor guerra que nos hacen tal vez no sea justamente un tema biológico, porque se les puede escapar y se pueden morir ellos también, sino convencerte de que hay algo de esto. Es decir, a mí, ¿quién me garantiza de que mañana no fabrican? Hay un trabajo muy bueno que dice que cómo convencer a la sociedad de que, ¿cómo se llama? Hubo una invasión extraterrestre. Y eso se puede hacer, ¿no es cierto? Pero acá también me gusta lo que puso Pablo Lev, dice, y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que se les dé a todos la marca de la mano diestra en sus frentes y que nadie pueda comprar ni vender si no lleva la marca. Apocalipsis o capítulo de Revelación de San Juan. Algo de esto pareciera que estamos bien viviendo, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí quiero hacer una pausa, un agregado, ya que sacamos la artillería pesada, yo tengo la mía. En Eclesiastés capítulo 1 dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este libro lo escribió justamente el hijo de David, Salomón, y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? La propia vida. Estamos en tiempos donde nos hemos tornado hijos adoptivos de la fugacidad, de la instantaneidad. Entonces, en esa construcción, donde todo es vanidad, pasaron a un segundo plano, digamos, las relaciones, digamos, hijo, padre-hijo, las relaciones humanas, digamos, lo que tiene que ver con la calidad y con el espíritu mismo, ¿no? La vida misma, el compromiso hacia cada uno de los llamados que nosotros tenemos, para eso estamos aquí en la tierra. Pensar que simplemente estamos casi de prestado, no somos administradores de una vida que nos fue dada, que es la vida que nos regaló Dios. Entonces, esta situación justamente habla de que estamos literalmente vacunados contra el libre albedrío. Y esta vacuna contra el libre albedrío es la ausencia de disposición y de disponibilidad hacia el juicio crítico. Recién vos me estás hablando de esta situación de falta de información o qué es lo que está pasando en Argentina. No, yo creo que también es una situación cómoda de parte de la ciudadanía, donde se compra con paquete cerrado lo que viene en el 90% de la información que consumimos. Entonces, ahí es donde vuelvo a decir, somos alegremente algoritmos humanos y proveemos de manera consciente, voluntariamente, porque tampoco nos están, digamos, de manera coactiva a través de la violencia, pero no hay una violencia física, hay una violencia simbólica. Y acá voy a Bourdieu. Pierre Bourdieu justamente habla de la violencia simbólica, ¿no? Entonces, cuando hay una construcción a partir de sistemas de pensamiento y sistemas de creencia, termina modelando al sujeto de manera tal que la persona reproduce prácticas que creen que son naturales para sí misma, pero en realidad han sido trabajadas finamente desde esa construcción subjetiva. Esa construcción viene de afuera, puede ser desde un aparato estatal, un aparato represivo, vamos a China, volvemos al Partido Comunista Chino. Pero ahora sí, no lo vemos como una situación totalmente lejana, porque vuelvo a decir, esto también nos va a llegar acá a Occidente. O sea, vuelvo a decir, tampoco es tan, digamos, complicado la ausencia de pensar un escenario donde podamos divorciarnos de hacia dónde va la humanidad. La humanidad va hacia el 5G, la humanidad va hacia la conectividad total, la humanidad está yendo al transhumanismo, la humanidad está yendo hacia la inteligencia artificial y Argentina tampoco va a quedar exenta de esta realidad. Entonces ahí es donde tenemos que colocar los límites y dejar de lado esta gran anestesia colectiva donde terminamos siendo borregos de manera inconsciente y muchos otros tantos por comodidad. O sea, saben que sucede, que nos atraviesa como tal, pero no existe una rebelión pacífica, ¿no? Esa rebelión de espíritu. Y esta rebelión de espíritu se liga con esto que estamos hablando de Eclesiastés, o sea, digamos, nacemos desnudos y nos vamos desnudos. O sea, no es que nos vamos a llevar algo, ¿me explico? Entonces, si no entendemos la importancia de la vida misma, la importancia de poder ejercitar nuestros derechos, de abrazar la noción de libertad en toda su fase, en todos sus aspectos, y tiene que ver con la libertad de pensamiento, cuando no haya una imposición de pensamiento único, libertad espiritual, entonces ahí es muy complicado porque estamos creando la olla de cultivo para que el aparato, medios de comunicación, gubernamental, organismos internacionales, potencias, creen las condiciones necesarias para que de la noche a la mañana tengamos el chip subcutáneo, ¿me explico? O sea, va a terminar siendo una realidad esto. Nos van a vender esto como una cuestión de agilidad, de que todo el sistema de pago va a ser un sistema de pago digital, de que para poder comprar un ticket aéreo ya directamente va a estar todo cargado en la base, como hoy sucede con la plataforma que tienen los chinos, ¿no? Con WeChat Pay, a través de Alibaba. O sea, tiene todo de una manera tan organizado, este bloque de datos, este blockchain,
que genera una trazabilidad de manera tal que el sistema que idea el Partido Comunista Chino perfila un modelo de sujeto. Es ese modelo de sujeto que ellos ya han digamos, trazado, tiene que figurar dentro de determinada óptica. Cuando se rompe esa muralla y cualquiera de las personas termina estando dorsal, termina siendo castigado y lo mandan a centros de rehabilitación, donde se los vuelve a readaptar bajo esa línea y ese manual de pensamiento que ya tienen. Entonces, esto ya está sucediendo y no lo veamos como una realidad. ¿Por qué tenemos esta misma tiranía que no nos dicen que existe, pero la estamos nosotros mismos reproduciendo? O sea, no existe un partido comunista chino, pero lo estamos haciendo día a día con el tipo de patrones que consumimos y hacia dónde está yendo la humanidad con los avances tecnológicos, ¿no? Sí, bueno, me da la impresión de que nos vamos quedando medio como encerrados, ¿no? Blockchain sería cadena de bloques. Claro, cadena de bloques. Explícanos un poco. Bueno, que tiene que ver con como habíamos dicho, todo lo que nosotros las huellas digitales que dejamos en el sistema es una especie de input. Pensémoslo digamos, en términos sistémicos, que está el input, que es lo que ingresa, y el output es el producto final, lo que sale. Todo lo que ingresa es lo que nosotros estamos reportando al sistema. Estamos siendo reporteros de nuestra propia vida, digamos, creando esa hoja de ruta diaria. Entonces, eso ingresa como una especie de cadena de bloques, se termina generando una trazabilidad y a través, digamos, de una sincronización se guarda en nodos sistemáticos de información, se sistematiza esa información y termina transformándose en un código alfanumérico. Es como si yo, por ejemplo, digo, tal animal está pastando, bueno, eso se transforma en un número, digamos. Todo lo que nosotros ingresamos termina decodificándose en un número determinado. Entonces, las acciones nuestras que ingresan como conductas humanas terminan saliendo del sistema con una información alfanumérica, digamos, una información cuantitativa. Y eso permite organizar y sistematizar los patrones, digamos, que nosotros estamos consumiendo día a día. Después, a partir de ahí, eso se puede o vender la base de datos, se puede vender desde estructuras partidarias, se puede llegar a vender información para empresas, para saber qué tipo de bienes se están ofreciendo a la hora de plantear una propaganda masiva de comunicación, o bien directamente se puede manipular para que esa persona termine reaccionando o llevando a cabo determinada conducta en base a lo predecible, ¿no? Terminamos siendo algoritmos predecibles, nosotros mismos. Gretel, ¿te da miedo la situación? A mí lo que más me da miedo, mira, justo cuando estabas hablando me quedé pensando en eso, cómo hacer para nosotros rebelarnos pacíficamente. A mí lo que más me da miedo es la obsecuencia. Lo que más me da miedo es el silencio ensordecedor de aquellos que realmente no quieren un cambio de situación, o sea, el statu quo. ¿Se acuerdan cuando había revoluciones para, digamos, determinados paradigmas? Había giros holísticos, ¿no? Y había una revolución copernicana, que bueno, vos, Patricio, claro, lo sabés al dedillo. Bueno, acá en este momento estamos en un momento de quiebre, en un momento determinado donde va a haber un antes y un después. Entonces, para que opere de manera avasallante y clara y transparente esta revolución copernicana que nos está siendo impuesta desde afuera, se están creando las situaciones y los mecanismos de docilidad almática, espiritual y fragilidad humana para que venga un poder y pueda organizar mi vida, con tal de que ese poder me garantice seguridad, me garantice poder realizar mis transacciones libremente. Va a ser todo más fácil porque va a ser digital, ya no va a haber más moneda física, léase pérdida de soberanía de los estados nacionales, porque de alguna manera esto va a terminar siendo, hoy por hoy ya está con todo esto de la difusión de las famosas criptomonedas que están por afuera de lo que son los estados-nación como tal, por eso se están apurando la carrera otras monedas como el euro digital, el yuan digital. Bueno, el yuan digital es una excepción porque está el partido detrás, pero por ejemplo el caso del euro digital, y acá se estaba hablando de una situación también de una moneda digital en algún momento, se crean las condiciones para que todo lo que tiene que ver con lo digital y el acceso, digamos, que no requiere un contacto físico, hable de la nueva posmodernidad. Entonces, esta situación de comodidad de la vida nos está separando de aquello que nosotros mismos podíamos controlar y podíamos decidir por nuestros propios medios. Pues si yo estoy diciendo que a partir de ahora, a partir de un aplicativo, va a ser todo una compra, un pago digital, de alguna manera ya van a estar controlando y sabiendo mi historial, si soy una persona enferma o no. ¿Por qué? No va a ser necesario ni siquiera que la historia sea clínica, porque en base a los remedios que yo compro van a determinar si estoy atravesando determinado cuadro clínico, porque las compras van a ser también a través de internet y a través de moneda digital. Entonces,
hace que ya no exista el fuero privado, el fuero íntimo. Todo lo que vos quieras hacer, comprar un ticket de avión, una inversión, pagar la cuota del chico a la escuela, comprar un remedio, absolutamente todo, pasa a través de estas plataformas digitales, entonces ya está, o sea, paquete encerrado, están dadas las condiciones para que vos estés dentro de una lógica que de un día para otro pueden hacer y manipular esa información a piacere. ¿Me explico? Sí. Que te quieran aleccionar con la ausencia de disposición para que vos apliques a un trabajo. Porque eso es lo que está pasando en China. En China sucede eso. O sea, cuando vos no determinás determinada puntuación y querés aplicar un trabajo, el trabajo te quedas desempleado, no podés acceder a un crédito, no podés comprar un ticket de aéreo, o sea, determina que de esta provincia no podés salir, no podés salir del país por 6 meses. O sea, esto ya está funcionando. Cuando todo termina siendo digital, es un peligro y es un paso inminente para la pérdida total de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, como decimos... Perdón, en un estado como el chino, que es un estado comunista, donde buena parte de los trabajos de alguna manera los organiza el Estado, ¿no es cierto? Bueno, que ahora hay actividad privada, ¿no? ¿Qué hace una persona que se queda sin trabajo en esas circunstancias? El Estado lo acorrala, ¿se muere? Bueno, sí, hay casos de personas que están, terminan, digamos, en una situación de sumisión totalmente obligada. Estoy hablando de testimonios que son de público conocimiento, lo pueden ver por internet, de gente que ha denunciado atropellos del gobierno y quedó por 6 meses en una situación de que no podía salir de las ciudades, ha perdido fuentes de empleo, o sea, terminó viviendo en la informalidad y prácticamente con la ayuda de familiares. O sea, te acorralan de manera tal que estás cumpliendo, digamos, el aislamiento forzado obligatorio en 4 paredes, que es tu propio departamento, ¿no? Este sistema de temor y de terror, porque es una cuestión de terror, está implantado de manera tal que no hay posibilidad de sublevación. O sea, son peones más. Las personas terminan siendo objetos y no sujetos de derechos, sino objetos de un gran, digamos, mecanismo de visión totalitaria, ¿no? Por eso vuelvo a decir, el avance de las nuevas tecnologías, de la digitalización, tiene aspectos positivos, pero siempre que nosotros los seres humanos podamos detentar la acción de oro. Vale decir que la última palabra y la decisión última la toma la persona a la hora de decidir o no implantarse un microchip, digamos, un nanochip de manera subcutánea, o ahora se están haciendo experimentos en cerebros de cerdos, me imagino que también lo saben, que se están implantando determinados chips donde están observando toda la actividad cerebral, y eso después se quiere estudiar para personas que están con determinadas problemáticas de salud para poder, digamos, motivarlas en aquellas áreas que... Elon Musk es lo que está planteando, ¿no? Sí, meter unos chips que parece la serie esa, Viaje a las Estrellas, que hay una raza extraterrestre que tiene unos implantes que los hace unos seres espantosos, ¿no? Uno, por supuesto, puede entender que alguna de esas ventajas puede servir para una persona que es autista, claro. O que sufre una ACV para que pueda tener mejor movilidad, pero así todo, yo creo que las enfermedades a veces también hay que saber aceptarlas, como también tenemos que saber aceptar la muerte. Es decir, todo esto de pretender que queremos ser seres eternos, y somos, a ver, San Agustín decía que en cierta medida, dice metafóricamente, somos como dioses porque a partir de que nacemos, porque a partir de somos eternos. Sí. Para nuestra felicidad o nuestra desgracia, después de un tiempo en esta vida, vamos al juicio de Dios y ahí salvaremos nuestra alma y algunos la condenarán. Pero, o sea, yo más me pongo en positivo, ¿no? Que me voy a salvar, pero hay que hacer méritos. Pero eso nos da una eternidad. Pero querer la eternidad en la tierra es algo es una revelación, es querer ser como Dios, ¿cierto? Y eso se refleja en muchas cosas, ¿no? En esto de querer llevar una vida humana y terrenal hasta límites inconcebibles, es querer ser como Dios. Es volver a repetir el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto? Esta cosa que nos vuelve ya bastante estúpidos, bastante necios, donde pretendemos hacer algunas cuestiones, donde pretendemos tergiversar la verdad, y la verdad es lo que yo digo, y eso es pretender ser como Dios, ¿no es cierto? Entonces los poderosos hablan de la posverdad. ¿Cuál es la verdad? Y la que dicen determinados poderosos. Y esos poderosos pretenden ser como Dios, y se olvidan que tienen órganos, hígado, estómago y pulmones como cualquiera, que se puedan enfermar y morir como cualquiera, ¿no es cierto? Por más que estiren la vida,
por más que tengan acceso tal vez a medicinas que el común de los hombres no la tenemos, pero evidentemente hay un grado de soberbia. Ahora, ¿cómo enfrentamos esto que ya bastante miedo nos da? Bueno, yo creo que primero se tiene que enfrentar con humildad, ¿no? Con humildad sabiendo que, digamos, la soberbia y la altanería nos llevó a este punto. Y volvemos un poco a lo que recién estás mencionando, Patricio. A ver, ¿cómo arrancó todo? Esto arrancó ya desde el Génesis, ¿no? Pero el hombre decidió darle las espaldas a Dios y ahora se quiso, digamos, colocar y entronar como Dios mismo de su propia vida. Cuando, vuelvo a decir, arrancamos recién hablando de Eclesiastés, vanidad de vanidades. O sea, somos seres finitos. Pensá que dice la palabra que el hombre es como una flor de harina. O sea, hoy nace, mañana se marchita. Somos como casi estrellas fugaces, ¿no? Entonces, cuando queremos trazar, digamos, una situación de perdurar en el tiempo in eternum, digamos, existe una altanería, una soberbia. Y esa soberbia es orgullo y esa ausencia de reconocimiento de que necesitamos justamente volver a la fuente, ¿no? Entonces, para volver a la fuente, la única manera de poder librar esta batalla no es con guerras biológicas, no es con guerras físicas, no es con, digamos, establecerle, digamos, un stop a una relación ni siquiera bilateral con un país, porque no pasa por ahí, ni que Argentina se pueda poner a digitar la política de China, porque no lo podemos hacer. Nosotros también, la realidad es que necesitamos también nuevas inversiones y necesitamos crecer económicamente y hoy por hoy, fíjense cómo China ha desplazado a Brasil en nuestra relación comercial. Entonces, ¿cómo hay que ser inteligentes? Primero, ser humildes. O sea, entender que no podemos absolutamente manejar todas las piezas de ajedrez, primero ni como país, porque en realidad que somos apenas un peón dentro de esta gran figura, pero sí entender que somos una, digamos, tierra apetecible para estos tipos de intereses, ¿no? Estos intereses que se están desarrollando desde afuera, tales así los intereses que está teniendo China en Patagonia. Y eso también llevarlo a todas las áreas personales. Entonces, cuando hablamos de esta humildad, es poder reconocer y saber la importancia que tiene que ocupar Dios, ¿no? En todo esto. Cuando nosotros volvamos justamente a reestructurar esa relación, automáticamente Dios se ocupa de todos los detalles, ¿no? Por eso vuelvo a decir que la mayor de las batallas es espiritual. Acá lo que se requiere es un despertar de los espíritus, porque las cárceles pueden ser físicas, porque hoy hay cárceles físicas, por ejemplo, en el caso de China. El caso de China es bien tajante. Acá, en Argentina y en América Latina, hay cárceles espirituales, porque no estamos en el régimen del Partido Comunista Chino, pero hay otro tipo de prisión, que tiene que ver con la prisión espiritual, porque hay almas adormecidas, o sea, hay almas dóciles. Cuando hay almas dóciles, América Latina está en una situación de letargo, donde se crean las condiciones justamente para que vengan estos proyectos que nos venden con la nueva posmodernidad, el nuevo ingreso a la era digital, el 5G, 6G y demás, y que Argentina no puede quedar exento, ni Argentina ni ningún país de América Latina. Entonces ahí es donde vamos a hablar de otro tipo de esclavitud, que tiene que ver con esta esclavitud almática. Yo creo que no va a ser ¿Cómo es esclavitud almática? ¿Cómo es eso? Esclavitud almática, me refiero a ver, el alma está formada por el conjunto de pensamientos, los sentimientos, sí, las emociones. Entonces, cuando esa emoción, pensamiento, sentimiento está cosificado, está mercantilizado, porque no hay libertad, no hay libre albedrío. Vuelvo a decir, si somos nosotros rehenes de los propios algoritmos que estamos aportando al sistema, ¿cuánto nivel de margen de libertad va a haber a la hora de poder comprar algo? Cuando yo me creo ficticiamente que estoy comprando algo atravesado por mi libre voluntad como individuo. No hay libre voluntad, ya se acabó el libre albedrío. Estamos empaquetados, o sea, a ver, literalmente hoy a la hora de querer consumir se nos ofrecen determinados bienes y servicios que también están pautados por un sistema específico a la hora de querer orientar una pauta publicitaria. Es lo que está haciendo hoy el gobierno y tantos lugares en América Latina. Nos dicen que tenemos que seguir encerrados como bozales. Entonces ahí estamos comprando paquetes y no hay posibilidad de oferta, no hay una opción A, no uso el bozal, no hay opción A, no hago el aislamiento, ¿me explico? Entonces ahí es cuando nos... Salvo que, a ver, Gretel, que una convocatoria para que todo el mundo salga a la calle en determinado día. Es decir, salgamos sin bozal, con unos médicos que vayan diciendo el virus no es... lo que pasa es que es curioso, pueden aparecer 100 especialistas en este tipo de virus, pandemias, epidemias, etcétera, a decirte que el virus no vuela y no hay caso. La gente ya creyó lo que dijo la televisión. Hizo que la televisión, vos sabés, Gretel, que hasta el año 2019 la televisión venía en franca picada. Yo me acuerdo haberle preguntado a más de 200 chicos cuánto veían de televisión, y me acuerdo que solo 2
me dijeron que veían televisión. En más de 100, no 100, pero 170 chicos, ¿no es cierto? 2 veían televisión. O sea, era un medio muerto. Y el 2020, con esta situación, la gente volvió a quererle a la televisión, lo cual realmente nos sorprende muchísimo. Pero la gente, es más, la gente le quiere al carcelero. O sea, creo que estaría eso, ¿no? Una convocatoria a salir a la calle, a decir, vamos a estar en tal lugar, sí, y si tienen que meter preso a uno, van a tener que meter preso a 20.000, ¿no es cierto? Entonces, como 20.000 ya no pueden meter preso. Ahí volvamos, Patricio, acá justo que Marta está hablando sobre el tema esto de la importancia de la fe. A ver, acá es importante, vuelvo a decir, el tema de las batallas espirituales, porque vos sabés, Patricio, cómo es esto. Vos sabés que a partir de las palabras nosotros construimos poder. Dice la palabra de Dios que la palabra tiene poder para arrancar, sí, para destruir, para plantar, para absolutamente todo, ¿no? A través de la palabra Dios creó el mundo. Entonces, mira, esperá, vamos a seguir el razonamiento. Nosotros estamos dándole poder a la palabra gubernamental que dice estamos en pandemia. Le dimos poder, le otorgamos poder de veracidad a la OMS, le otorgamos poder de veracidad a los organismos internacionales y demás a la hora de decir, bueno, Argentina está en tal o cual situación. Cuando nosotros estamos otorgando esa cuota tan fundamental de creencia sobre esa palabra, automáticamente se termina materializando. ¿Y cómo se materializa? Estamos todos saliendo con tapabocas a la calle. Estamos todos recluidos en nuestros hogares porque nosotros le creímos a esa información que nos vino de afuera. Ese entorno puede ser un organismo internacional, ese entorno puede ser un familiar, ¿no? Tener cuidado que esto viene por todos. Entonces, la creencia es la que tiene la inyección necesaria para que esa palabra tome la entidad suficiente para que se termine materializando. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, el poder de las palabras. Cuando nosotros entendemos la importancia de empezar a soltar palabras de creencia, palabras de bendición, palabras justamente para deshacer esos juicios negativos, automáticamente, digamos, el ala contraria dio la batalla por perdida, porque ya no vamos a ser más borregos, digamos, si se quiere, omniscientes y terceros omniscientes de nuestra propia vida. Vieron que en literatura está el tercero omnisciente y el protagonista necesario. Nosotros hoy somos terceros omniscientes. O sea, estamos viendo la película de afuera, están relatando nuestra propia vida, están escribiéndonos nuestra vida con puño y letra. Desde el 20 de marzo nos están escribiendo nuestra propia vida. Sí, yo creo que, por eso, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que mañana los medios de comunicación y los gobiernos dicen que hay un ataque extraterrestre en una isla perdida del Índico, ¿viste? Un lugar donde no pasa nadie. Viste que hay algunos lugares ahí por el Pacífico, por el Índico, que tienen muy poquita navegación, porque no son rutas para nadie. Y entonces eligen alguna isla media perdida, tiran algunas bombas atómicas, la filman de lejos, hacen algunos efectos especiales. Y yo creo que la gente se convencería. De hecho, yo creo que todas estas películas que se vienen haciendo sobre ovnis desde hace 50 años o más, son para ir acostumbrando a la gente a creerse una idea. De hecho, este año, a ver, antes de esta situación sanitaria, yo no voy a decir pandemia, porque yo no sé realmente, porque como la organización de mentiras sucesivas cambió el tema. Antes se decía pandemia una cosa, después a otra, a veces dice que hay que usar bozal, a veces que no, a veces dice que hay que estar encerrado y a veces que no. Entonces, porque en el fondo no es la suma de la sabiduría médica esa organización. Es una organización burocrática bancada por Bill Gates y algunos intereses de laboratorios, es eso, nada más. La gente cree que es la cátedra de San Pedro. No es así. Eso como se dice yo. Que el Premio Nobel de Literatura es el campeonato mundial al mejor escritor. No, es más, el Comité Nobel dijo, eso no existe. Esto es una valoración para una obra determinada. Bueno, acá es lo mismo. Yo creo que todas estas películas fueron haciendo preparar a la gente, ¿cierto? Porque incluso las han preparado con distintos enfoques, desde invasiones terribles y muy difíciles como Día de la Independencia o la batalla en Los Ángeles, que los extraterrestres son un poquito más avanzados, pero no mucho, y son frágiles también al ataque humano, ¿no es cierto? Y todo lo vemos así. Pero en el fondo lo que estás viendo es que tenés un julepe muy grande, entonces todo el mundo tiene que obedecer. Y a principios de año, antes de esta situación sanitaria, vamos a llamar así, o esta situación mundial,
aparecieron un montón de cosas de que se veían ovnis por todos lados. De hecho, recordemos que hace un par de meses a la Policía Federal Argentina, el gobierno le dio orden que los policías tenían que estar atentos a todo fenómeno ovni. Tremendo, sí, Y a mí que no me digan que eso no fue una... Es más, hasta a Elon Musk se le escapó y dice, bueno, hay luces que se ven que en realidad son mis satélites que fueron lanzados este año. Claro. Pero la gente vio un montón de luces y le parecía lógico. Ahora, ¿te das cuenta, Patricio, te das cuenta que la gente compra lo primero, el primer gato, digamos, que le venden, pero cuando le hablas de la palabra de Dios, desaparecen, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, hay una situación de comodidad. A ver, yo digo, no sé si la palabra comodidad, pobreza almática diría, ¿no? Hay gente que la ignora y hay gente que la conoce, pero aún así sigue, digamos, en su mundo conocido. Ese mundo conocido que tienen es un mundo construido por un tercero y no les importa. A ver, yo te voy a decir algo que es duro. Vos mañana le decís por ahí a los comerciantes que la única manera de poder abrir absolutamente todos los comercios es vacunándose. Yo creo que voluntariamente van y se autovacunan, ¿me explico? O sea, sí, ponen en prioridad la cuestión económica. Si te pones a pensar en el talón de fondo de todo esto, es una batalla económica. Yo estoy hablando de un nivel más micro, yo no estoy hablando más arriba porque la escalada es a nivel poder, pero estoy hablando de esto puntual, de lo que está sucediendo hoy. Hay una cuestión económica de por medio, ¿no? Y más cuando se crearon las condiciones para empobrecer a los estados nacionales, a los gobiernos nacionales, y después cuando llega el momento del salvataje, viene con imposición de pensamiento único, ideología puntual, agenda internacional en materia ambiental, en materia de género, en materia de energías renovables, en materia de poder estar resignando otro tipo de producciones tradicionales cuando hoy por hoy la mayoría de los países se manejan bajo esa órbita, ¿no? Entonces, esas grandes agendas que vienen de afuera impuestas hacen que ya no existan los estados-nación tradicionales tal y cual nosotros los veníamos consiguiendo. O sea, la noción de soberanía política, independencia económica, o sea, se perdió volviendo a la Constitución lo hablamos el viernes pasado, la del 53, la del 60, se perdió. Entonces ya no solamente hay una pérdida de libertades individuales, sino que los estados-nación ni siquiera tienen la independencia como persona jurídica, ¿me explico? Como persona jurídica a la hora de tomar decisiones. Ya las personas físicas perdieron las libertades. Las personas jurídicas, además, dependen de los organismos internacionales. Y si vos te opones a esos organismos internacionales, quedás fuera de la polis global. O sea, quedás totalmente al margen de la ley. Sos un salvaje. O sea, si vos hoy no obedeces a la OMS, sos literalmente... te colocas con una artillería pesada. Entonces, hay una cuestión digamos, totalmente digitada, donde se cobra todo. Se cobra la independencia mental, se cobran las independencias gubernamentales. Entonces, a uno tampoco le da como iniciativa para ponerse alegremente a trazar un plan de nuevo país cuando sabés que de la noche a la mañana hay determinada requisitoria e imposición de pensamiento. ¿Te acordás cuando hablamos del Consenso de Washington? ¿Te acordás cuando hablamos de los famosos puntos? ¿No? La reforma del Estado, la flexibilización laboral, la apertura indiscriminada de transacciones en bienes y servicios, una serie de cuestiones que requerían, bueno, ¿querés ingresar a determinados beneficios económicos? Bueno, estas son las condiciones. Bueno, hoy tenemos un gran consenso de Washington. El consenso de Washington lo podemos llamar FMI, llamarlo OMS, llamarlo como vos quieras. Pero siempre existen condicionamientos. ¿Y quiénes son los que están detrás de estos grandes pactos y de estas grandes soluciones paradisíacas para poder salir de esta gran crisis, ¿no? Porque fíjate, esperar que te quiero decir algo, Patricio, que es peor, ¿no? Si te enteraste lo último que dijo el OMS, que prácticamente hasta el 2022 no va a haber vacuna y seguimos así. O sea, hay un plan macabro, satánico, te lo digo así literalmente, detrás de todo esto hay otro tipo de agenda que se está cobrando vidas. Acá es prácticamente el sálvese quien pueda, es la ley del más fuerte. Entonces, en esa ley, en ese circuito, los que están fuera del platito, quedaron fuera del platito. O sea, no hay posibilidad de estar, o estás fuera del plato o estás adentro. Y hay gente que está en el borde, digamos, Carlos Malatón dijo en Crónica TV, que cada día es un canal cada día más oficialista, dijo, estamos viendo una dictadura de corte maoísta. Entonces se pisaron solo los periodistas, porque ay, ¿por qué maoísta? Podía ser fascista. Bueno, está bien, autoritaria, sí, autoritaria. Bueno, todos reconocieron que estamos viendo una situación, un gobierno autoritario, es una dictadura autoritaria, ¿no es cierto? Y hemos llegado a esa circunstancia. Ahora, lo que vos dijiste, la palabra es muy cierto. La palabra tiene lo que se llama un sema, ¿no? Un sentido, una fuerza en sí misma. No es lo mismo decirle a una persona te amo o te odio, hasta en broma.
hasta en broma, ¿no es cierto? Ni siquiera los santos recomendaban que sobre las cuestiones del ángel caído, ni en broma hay que decirlas, ¿no es cierto? No hay que nombrarlo, ni en broma. Entonces, y algo que te sorprende es cómo determinados grupos de poder le molesta, por ejemplo, que haya en algunos lugares un crucifijo o una imagen de la Virgen. Y me acuerdo que hasta un conductor de la televisión norteamericana, que era ateo, decía, están todos locos, ¿por qué se molestan por las cruces? Yo soy ateo, no soy un vampiro. Ahora, cuando él dijo eso, realmente creo que delató a algunos que pareciera que son vampiros, porque ya se horrorizan ante un crucifijo. A mí me sorprende, por ejemplo, el odio a la Virgen que uno ve en algunos sectores de poder y que tratan de impedirte, ¿no? Pero es cierto, la oración tiene una fuerza enorme. Una familia que reza, en el caso nuestro, el rezo del rosario, y vos estás que en esa familia como que todas las vibraciones empiezan a malas, empiezan a disminuir, y empieza a elevarse un nivel de conciencia común y de fortaleza común que ayuda muchísimo, por lo menos, a no asustarse ante las circunstancias, o tener un miedo que lo puedas controlar, porque el miedo se puede tener, la cuestión es que el miedo no sea tan apabullante que uno no pueda defenderse ante el miedo. Entonces, cuando uno empieza a dominar el miedo, lo puede empezar a enfrentar desde salimos todos a la calle a protestar. Ayer vimos el otro día, se metió preso un youtuber en Argentina, Presto, ¿no? Por algo que dijo en contra de Cristina. Pero recordemos que unos años antes, uno que era kirchnerista dijo cosas peores deseándole la muerte a la hija de Macri y al final poco y nada le pasó, ¿no es cierto? Pero ahora van con un muchacho de otra línea opositora. Y se vieron miles de jóvenes en la calle frente a tribunales protestando, ¿no es cierto? Y luego se hizo un vivo donde hubo algunos de estos youtubers, entre ellos estaba Danan, y había 200.000 jóvenes escuchando. Evidentemente tienen miedo de que la gente se dé cuenta y se rebele. Pero uno es eso, la conciencia en la calle, ¿no es cierto? Decirle, señores, no nos pueden llevar presos. Yo creo que los policías tienen que ponerse a recapacitar mucho, porque ellos ven cómo son utilizados, ¿no? Un policía gana 35.000 pesos y arriesga la vida, sí, porque es un blanco caminando. Alguien de golpe se puede cruzar con él que les puede disparar. Y tenés un funcionario del gobierno el que dice todos les pibis, que habla como un oligofrénico, como un tarado, que gana 160.000 pesos por estar ahí sentado diciendo les pibis, las pibis, y nosotras, y hablando de una manera que... Pero están inculcando, ya hay editoriales que han impreso libros con este lenguaje que es la destrucción. En la última, fíjate, ahí tenés lo que vos decías, ¿no? El tema de la palabra. Van a destruir la palabra, destruyen el elemento de comunicación, lo que me permite a vos y a mí, a la distancia, poder entablar un diálogo donde podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero dialogar y ver qué puentes podemos construir en común para enfrentar determinadas situaciones, ¿no es cierto? Y hasta para discrepar, si vos y yo estamos en desacuerdo en X tema, cualquiera, después podemos imaginar alguno, pero tenemos un lenguaje común, podemos utilizar ese lenguaje para ver cómo cohabitamos con algunas diferencias, porque podemos cohabitar, o cómo podemos achicar esas diferencias, o cuánto es más lo que nos une, por ejemplo. Entonces, desarrollar lo que nos une, ¿no es cierto? Con lo cual van llevando a que las discrepancias queden subsumidas en casi nada. Si tenemos el mismo idioma, lo podemos hacer. Ahora, si uno habla en suajili y el otro habla en tailandés, claro, no nos podemos entender. Y esto que hacen, de lo que hace el presidente, hacerse cómplice de esto, es destruir toda defensa racional de la misma civilización. Pues es que, por ejemplo, en Francia, el cuidado del idioma francés forma parte del sistema de defensa militar, ¿cierto? Y cuando en un momento se descubrió que los jóvenes franceses tenían muchos problemas de ortografía, se tomó decisiones en reunión de gabinete, porque había que trabajar nuevamente no solo en la educación, en el Ministerio de Educación, desde todos los ministerios, para recuperar el buen hablar, porque el buen hablar implica el buen entendimiento. Bueno, ahí lo que estás diciendo del hablar, mira, yo siempre vuelvo a la fuente porque es lo mejor. Fíjate lo que dice en Santiago capítulo 3, habla de la lengua, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Vos sabés cuál es el mayor desafío para los seres humanos? El dominio propio es la lengua. Acá te pone el caso de cómo los navíos tienen que utilizar un timón,
cómo a los caballos se le coloca el freno, digamos. Bueno, el ser humano es la lengua. La lengua literalmente puede desatar un gran fuego. Una lengua puede ocasionar una fisura partidaria, una lengua puede herir los sentimientos de pertenencia a una nación, una lengua a través de un tratado puede entablar o no una relación bilateral, una pertenencia o no a un bloque regional. Las palabras es fundamental. Por eso en este tiempo lo que nosotros atesoramos como seres libres y pensantes independientes es la palabra. Es importante. Entonces yo no estoy hablando de una cuestión de rebelión de armas, una rebelión física, de violencia, sino que tiene que ver con el espíritu, con la oración y con la palabra. Entonces, cuando nosotros nos embanderamos de aquello que creemos, automáticamente estamos creando la plataforma necesaria para construir un mundo que hoy está siendo deconstruido. ¿Qué es la deconstrucción? Es tomar ese mundo como estaba y se construye uno nuevo, con lo cual se termina pulverizando aquella noción que para nosotros implicaba la koinonía, por ejemplo, la koinonía que del griego significa koinos, que tiene que ver con el común acuerdo. En una sociedad tiene que haber un común acuerdo en un sistema de pertenencia de valores, de principios, ¿no? ¿Cómo se define una comunidad? La comunidad tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con la identidad, con valores. Entonces, cuando ya se pierde ese sistema identitario a nivel social, de comunidad, y se perdió la noción de comunidad, de común acuerdo, de koinonía, terminamos siendo simplemente fetiches dentro de un gran marco de mercancía. Entonces, los seres humanos, con las voluntades individuales, terminan siendo sujetos, digamos, colocados con signo pesos, euro o yuan, el peor de los casos, yuan, para Cosmos. Pero digo, esto es lo delicado, esto es lo que se está poniendo en juego. Por eso es importante. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, te pregunto, ¿qué tenemos? La libertad espiritual. ¿Qué tenemos? La palabra. Entonces, esas son las herramientas que hoy tenemos que nosotros entender y darle el uso necesario, la entidad suficiente. Porque si no, uno llega a un momento donde se malentona, te agarra, digamos, la situación de la carne y florece, digamos, de un lugar donde ellos esperan que reacciones por ahí, ¿no? Y estoy hablando, ya sabes de lo que estoy hablando, Patricio, ¿eh? Porque estos días hubo rumores con el tema de las fuerzas militares y demás. Después tenés a los dualdes que alegramente te vienen a hablar de golpe de Estado, la verdad que se quede en su casa. Pero digo, estoy queriendo decir que Argentina ya pasó, la historia ya pasó mucha agua debajo del puente. Acá no se va a volver a repetir lo que ya sucedió. Pero si nosotros no sabemos citar ese uso de la palabra y el poder que nosotros tenemos y la herramienta que tenemos a mano, estamos creando las condiciones para que después salgan alegremente a decir pavadas por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa también acá, esas palabras se dan en un marco de una sociedad donde el sistema se ha vuelto absolutista, es decir, la democracia en nuestro país ya no representa al ciudadano, sino que cada gobernante que viene te miente en la cara sin ningún problema. Es decir, recordemos todas las campañas políticas desde 1983, Alfonsín dijo, con la democracia se come, se cura y se educa, terminó con una hiperinflación, 6.000% de inflación y gente matándose por la calle. La sede Menem diciendo, síganme, no los voy a defraudar, voy a defender la industria, voy a defender la economía, destrozó la industria, toda la industria del Estado, toda la industria militar, etcétera, etcétera. Y de la Rúa se presentó como el hombre honesto, y soy aburrido pero soy honesto, y al final en 2 años había muertos en la calle nuevamente con otro desastre. Y Duhalde dijo, al que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, obviamente tampoco cumplió con eso. Kirchner venía como para relanzar el país adelante y terminó volviendo a sacar del archivo el tema de los militares, persiguiendo a las Fuerzas Armadas, destrozando a la familia, generando una grieta entre los argentinos y destrozando todo concepto de familia y de educación. El nivel educativo en Argentina en estos últimos 20 años ha bajado estrepitosamente. Y ya la gente del argentino no se entiende con nadie, pero ha bajado a nivel de cultura general básica, de cultura, de preguntarle algo que yo creo que un joven no sabe ni a veces ni leer la hora. Chicos con 200 palabras como lenguaje, un muchacho que habla 200 palabras no tiene capacidad de pensamiento, ¿cierto? Sí. Y por otra parte todavía quedan reservas enormes. Vos ves que Médicos por la Verdad tiene un grupo enorme argentino, Abogados por la Verdad también, un grupo grande argentino. Ahora estuvo Robert Kennedy hablando en Berlín. Y me llamó la atención, junto a la bandera de Alemania y Estados Unidos estaba la bandera argentina, había un argentino ahí. Los países del mundo que luchan por la vida ahora usan el pañuelo celeste, ¿no es cierto?
Entonces, en Francia una manifestación en contra del aborto y la gente, los franceses gritando "Vive l'Argentine", ¿no es cierto? "Viva la Argentina" en francés. Y lo vemos desde México hasta acá, todo el mundo con pañuelo celeste defendiendo la vida. Es decir, se nota que tenemos todavía una reserva importante en el mundo, en nuestro país, y van por eso, para destruirlo. O sea, si un joven empieza a hablar con la E y ya no se entiende nada, va a ser difícil enseñarle algo. Ahora, en estas circunstancias, por eso yo creo, es muy importante tener fe, es muy importante rezar y tomar algunas medidas que podemos tomar, de ver cómo vamos a poder generar nuestra propia energía y cómo vamos a poder generar nuestros propios alimentos y nuestros propios remedios, aunque sean macetas, porque evidentemente alguien que vive en un departamento va a tener problemas con el agua, pero en algún momento, y da la impresión de que si de acá hasta el 2022 no nos levantan la cuarentena, pero yo no sé, hay este tema, Gretel, porque la gente ya, la tercera o la cuarta o la mitad de la economía argentina ya ha desaparecido. Vamos a 2/3 de la economía empobrecida, un 70% de pobres. ¿Qué vamos a hacer? Esa gente que ya no tenga para comer, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, pero a ver, la verdad que es muy triste lo que estamos hablando, Patricia, porque vuelvo a decir, acá se creó un mecanismo para, van a perdurar los más fuertes, o sea, esto es la ley de sálvese quien pueda. Está creado el mecanismo para aquellos que no cuentan dentro de esta cosmovisión, de esta agenda internacional y globalista, están cayendo en el mapa. O sea, estamos hablando de los sectores de menores recursos, de la tercera edad, la gente que está en edad avanzada, las personas que tienen enfermedades preexistentes. O sea, hoy por hoy, fíjense, la famosa reforma previsional que siempre se está diciendo que quedó cuestión pendiente. Hoy la PEA, que es la población económicamente activa, no es lo suficientemente fuerte, digamos, y potente para poder traccionar y pagarle, obviamente, a los adultos mayores. Entonces, estamos hablando de una gran informalidad laboral. Estamos hablando de gran parte del mercado laboral está totalmente en negro. ¿Por qué? Por la gran carga tributaria que hoy por hoy tiene todo el sector productivo. O sea, hoy poner un empleado en blanco prácticamente es misión imposible, porque tenés el socio bobo de prácticamente 70% de que vos como empresario pyme independiente tenés que darle a la ubre gigante grande del Estado, ¿me explico? Entonces se crearon las condiciones, que es la máquina de impedir, para que el sector privado sea pujante, para que el sector productivo pueda llegar a relanzar nuestro país. Entonces se atosigó y se colocó un pie en la cabeza y en el cráneo del sector privado a través de este sector estatal totalmente macrocefálico y deformado. Entonces, en este paraguas, obviamente que van a caer del mapa porque reforma previsional, hoy además con los avances de tecnología, eso es lo que te dice también tantas filosofías, gracias a Dios, la edad va increyendo, entonces no se dan las condiciones necesarias para que la PEA, que es la población económicamente activa, sea obviamente lo suficientemente potente para que pueda, digamos, solventar los derechos, por supuesto, de los adultos mayores que han trabajado toda su vida y que lo merecen. Entonces, digamos, esta situación hace que están colando, digamos, y filtrándose y están permitiendo que se filtre por fuera de ese mapa aquellos que no pueden llegar a subsistir. Es la ley del más fuerte, ¿no? Esta situación, digamos, ya prácticamente de supervivencia, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Esta es la filosofía que hay detrás de todo este modelo. O sea, lo que va a dejar la pandemia no es el tema sanitario, no es ni siquiera el tema económico, es el tema humano. O sea, acá es lo que es peor. O sea, estamos hablando de vidas, estamos hablando de una gran cantidad de personas que van a quedar por afuera, porque ahora se viene la pandemia económica de aquellos que no pudieron sobrevivir y después está la pandemia humana. O sea, aquellos que realmente quedaron fuera del sistema y que no se van a poder levantar. Entonces, hay un plan sistemático de diezmar parte de la población. Ese plan sistemático fue pautado y pactado por el gobierno de turno hacia esas personas que son los gurúes de afuera que vienen a imponer agenda. ¿Me explico, Patricio? Por eso sí. Bueno, Marcelo Peretta dijo que ya este año tenemos 10.000 muertos más del corazón por falta de atención médica o por estar encerrados, y por lo menos 1.000 muertos más de cáncer que no se han podido atender como corresponde, ¿no es cierto? Y de eso, de los datos que él pudo conseguir, y hasta era un dato de hace 30 días, 30 a 45 días, es decir, incluso es un dato viejo. Es decir, el grado de estrés de los niños, ¿no es cierto?, donde a veces una madre en el mismo edificio de departamento no sale a la terraza con el chico porque dice que los vecinos la denuncian. Claro. Entonces, realmente el argentino tiene un espíritu de borrego, y en Buenos Aires también, eso es cierto. Es muy difícil
sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En algunos lugares del interior no vemos tanto borreguismo, pero también hemos visto en la provincia de San Luis que tuvo una abuela porque salió a comprar leche para los nietos y porque decía que no correspondía, la metieron en la cárcel y se murió. Al día siguiente apareció ahorcada. O sea, ¿qué pasó ahí? Se murió para que no se enferme de coronavirus, entonces la mataron. Están entrando en locuras de todo tipo, ¿no? Y como bien nos recuerda acá Reconquista Network, dice, agréguenle los deprimidos y las vidas arruinadas, ¿no es cierto? Claro. Y ahora... Eso que está diciendo, digamos, el oyente está hablando justamente de la paura inusitada a nivel psicológico, porque, a ver, acá tenés un trasfondo primero físico, decir, bueno, perfecto, hay que defender la vida, tenemos que acatar estas medidas. Después ya viene lo psicológico. Bueno, estoy totalmente frenado, ¿cómo hago para seguir sobreviviendo? Pero después ya viene lo peor, que es lo psiquiátrico. O sea, ya está afectando a la salud, empieza el consumo, digamos, de determinados, fármacos para poder mantener un estado de ánimo, porque la persona entra en un estadio de depresión tan profunda, que ya directamente quedó, digamos, batallado, digamos, y horadado ese nicho tan importante que tiene que ver con la salud mental. Una persona que está enferma mentalmente, automáticamente esa situación anímica se traduce y se psicomatiza en otro tipo de enfermedades mucho más graves y más crónicas. Entonces, algo que terminó siendo por una cuestión de aislamiento social, afecta no solamente directamente a esa persona, sino todo el nicho familiar, porque esa persona o ese adulto mayor o la edad que tenga la persona termina siendo afectado y automáticamente la célula básica es un rompimiento, digamos, para toda la célula básica. Por eso esto es una cadena impresionante, digamos, ¿no? Demoledora. ¿Vos sabés qué es lo que yo me quedé pensando, no? ¿Dónde quedó el argentino que en 1982 le hizo frente a los ingleses? Nosotros descendemos de criollos que en 1845 nos enfrentamos en la guerra del Paraná a la flota inglesa y francesa juntas, que nos atacaron juntos. En 1806 y 1807 los derrotamos en Buenos Aires y en Montevideo. Bueno, nuestros hermanos orientales son mucho más lógicos que nosotros, no tienen el encierro que hay acá. Acá evidentemente tenemos una clase política que es devastadoramente antinacional. Pero en 1770 también derrotamos a los ingleses en la primera guerra de Malvinas, que fue en 1770. En 1763 intentaron invadir Buenos Aires y los corrimos. En 1762 recuperamos Colonia de Sacramento. Es decir, los que somos criollos, descendemos de aquellos hombres. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos perdido toda capacidad de reacción. Ahora, Patricio, ¿sabés lo que nos pasó? Que en ese momento identificábamos un enemigo foráneo. O sea, cuando vos podés identificar a un enemigo, a unas fuerzas, donde ya no sos del interior, de Capital Federal, peronista, capital radical, lo que sea, sino que te aunás en contra de un motivo específico que es contra un enemigo. Acá todavía no se identificó el enemigo. O sea, la gente sigue conviviendo con el enemigo metido en la cama. O sea, la gente duerme a la noche con el enemigo acostado. Ese enemigo tiene que ver con los medios de comunicación y con la verdad podrida que te venden día a día. Entonces, cuando vos realmente lograste, digamos, un matrimonio disfuncional, donde estás comprando ese paquete y no podés establecer cuál es el enemigo, que viene por tu libertad, entonces automáticamente no va a haber ningún tipo de batalla pensada, digamos, de batalla válida para poder romper esa subyugación. Porque antes me estás hablando de batallas titánicas, guerras titánicas, de enfrentamientos puntuales que tenían que ver con la subjugación, digamos, el yugo, digamos, hacia toda una nación, ¿no? Pero acá estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de las libertades individuales. Entonces, cuando no se identifica esa situación foránea como una amenaza, porque se convive como tal, se naturaliza, o vaya a saber quién, cuál es el motivo, hace que realmente la gente esté paralizada. Entonces, la situación ha llegado a un nivel de comodidad. Aparte, convengamos que las generaciones que vos me estás nombrando, Patricio, no sé, yo creo que quedaron ahí en las tumbas, ¿viste? Pero no hay una generación hoy que se levante, ¿me entendés?, que le hierva la sangre para abrazar el interés nacional. Debe haber algunos. Bueno, hay que despertar a esa generación. Hay que despertar a aquellos que siguen abrazando el país. Sí. Creo que evidentemente tenemos que, de alguna manera, sacar fuerza de donde no tengamos y creo que ser solidarios, ¿no? Si a un amigo lo van a detener por el tapabocas, por algo, ir todos a la comisaría a buscarlo y hablar con los policías que no pueden ser cómplices de una clara violación a la Constitución. Porque si el día de mañana viene un criollo a mandar esta tierra, los van a meter presos a ellos. Es decir, si acá se metieron presos a generales, que me digan que no van a meter preso a un agente de policía, porque el día de mañana va a haber juicios por los civiles muertos. Porque ¿cuánta gente ha muerto con la cuarentena? Por violencia, de hecho hasta violencia policial.
¿no es cierto? Lo de San Luis es una abuela, dejaron, estaba a cargo de sus nietos, porque la hija no había fallecido, o no podía, que sé yo qué. Hay 4 criaturas que quedaron huérfanas porque unos policías se les ocurrió que esa señora había salido con documento impar y era par o al revés. Pero estamos viendo de estos casos todos los días, ¿no? En Córdoba, ese padre que no pudo ir a despedir a su hija, se le estaba muriendo. Qué dolor más grande que sobrevivir a un hijo, es un dolor terrible, ¿no es cierto? Ningún padre quiere sobrevivir a sus hijos, quiere morir antes que sus hijos. Y entonces, a este padre, porque el hisopado daba dudoso, pero si el creador del hisopado dijo que eso no sirve para esto, y además el virus no vuela, el hombre puede viajar, ir y volver y no va a pasar nada. Realmente es impresionante el grado de locura que tenemos. Creo que tenemos, para dejar un mensaje a la gente, seamos solidarios unos con otros, ¿no? Sí, mira, te quiero decir un ejemplo chiquito que parece, perdonad, pero lo quiero decir porque ayer, por ejemplo, tuve que ir estaban haciendo una cola en el banco y se me acerca una señora mayor, con tenía su barbijo colocado y tenía, no sé, esa transparente, viste, que se colocan adelante, la escafandra. Sí, sí. Bueno, y además unos guantes de látex. Bueno, la señora apenas podía caminar, trasladarse, una señora muy grande, y yo le digo, mire señora, vaya adelante de todo para que no pueda usted hacer la cola. Y dice, no, porque ya saben y me dijeron que tengo que hacer la cola. Le digo, no, pero usted tiene prioridad. Bueno, había un montón de personas, escuchate esta que te vas a quedar duro. Me acerco, me voy adelante de todo, y hablo con la primera persona que estaba en el cajero, le digo, discúlpeme, después de que pase este señor mayor, va a venir una señora mayor discapacitada. Y me responde esta señora, una señora en buenas condiciones, con una nena que tendría 7 años. No, yo estoy hace un montón de tiempo acá, de ninguna manera. O sea, una persona, viste, yo qué sé, 45 años con una nena. Nada, tuve que ir a hablar yo con el policía del banco, me metí en el banco, hablé con el policía, dije, acá hay una señora discapacitada, por favor, déjenla pasar. Ah, sí, que venga la señora. O sea, estoy hablando, Patricio, de un nivel de deshumanización, de ausencia de solidaridad, que es aberrante. O sea, estamos hablando de una cuestión prioritaria, que esto te hubiese sucedido a vos, a cualquiera de nosotros que lo hacemos, claro. Una cuestión que te mueve el móvil espiritual, digamos, ¿eh? Entonces, ahí es donde yo te digo, la gente se llegó a un nivel de apatía, de indiferencia, ¿me entendés? Donde ya no hay la importancia, a ver, ¿quién es el prójimo? Porque si vos decís, bueno, sí, yo creo en Dios. ¿En qué Dios te estás creyendo? Si vos no sos capaz de amar a tu prójimo, que es algo visible, que lo podés agarrar a la señora mayor, la tocás, de carne y hueso, después no me vengas a llenar la boca con que yo soy creyente, que me rezo todas las... No, porque Dios es invisible, entonces no tenés la capacidad de amar algo visible, que es tu prójimo, que es tu próximo, que es la extensión, que sos vos mismo. Entonces olvídate, no me digas que sos una persona cristiana y una persona que amás a Dios. Así que yo creo que esto está poniendo en prueba también esa capacidad que tenemos nosotros de poder amar, de abrazar desde otra noción, desde otro sentido, ¿no? Y el mensaje que le quiero dejar a la audiencia es, en medio de todo este caos, es que aquellos que ya nos hemos percatado de todo lo que está sucediendo, no bajemos los brazos, sigamos esta batalla espiritual que tiene que ver con un despertar de mentes cauterizadas, de mentes cautivas, de mentes cegadas, de mentes totalmente cerradas. Y cuando la mente está cauterizada, en estado latente, por más que vos le digas un discurso, la persona no tiene capacidad de reacción porque ya está en shock. Es como una persona que lo hubiesen metido en no sé cuántos grados bajo cero o debajo del hielo. No tiene capacidad de reacción porque está como fosilizada. Estamos hablando con muertos. O sea, como que la sociedad está muerta espiritualmente. O sea, hay vivos que desde la carne, pero espiritualmente no reacciona. Entonces, hay que tener paciencia y hay que orar por ese despertar espiritual para que la ciudadanía se comience a percatar que todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros consumimos no es lo que nosotros libremente estamos eligiendo, sino que está siendo víctima de un gran mercadeo político, mercadeo mediático, mercadeo internacional, de todo tipo. Entonces yo no estoy diciendo que veamos la sospecha permanente, pero sí que tengamos juicio crítico a la hora de poder consumir lo que consumimos, ¿no? Gretel, ¿nos vemos el viernes que viene con otro panorama internacional? Bien, sí, perfecto, que la verdad que está bastante movido acá. Si les tengo que contar otras novedades, lo que posee, léanse y métanse en lo que pasó con la vacuna AstraZeneca que está siendo suspendida. Así que ya acá. Lo de Oxford, que acá. Lo que están acá. Te cuento, tiene tarea para lograr. Es positivo lo que está pasando, ¿eh? Te cuento algo, resulta que me dice un argentino que dice, yo tengo a mi hijo que trabaja en Oxford, en la universidad,
que él es doctor de historia, ¿no? Dando a entender como que yo no sé de historia, ¿no? Como si los ingleses le fueran a enseñar la historia que nos conviene saber a los argentinos. Pero no importa. Y tuvo contacto con el laboratorio que está haciendo la vacuna y lo dirige una mujer que estaba tan segura que se las inyectó sus hijos, que también son parte del equipo de investigación. Y ahora parece que salió que la vacuna generó daños. Entonces, claro, esta vez seguro que esta mujer le debe haber dado cargo de conciencia porque le afectó a sus hijos y estará diciendo algo, no sé por dónde algo. Pero sí, evidentemente, algo ha pasado porque... ¿cómo se llama? De alguna manera ha saltado por lo menos este tema. Acá nos sugieren Lons y Ledo, presidente y vicepresidente. Tenemos que, ¿sabes qué, Gretel? Tratar de ingresar a la Cámara de Diputados. Creo que haríamos un ruido entre vos y yo para tratar de parar un poco semejante desastre. Mira, Patricio, yo creo que, a ver, aprovechando que hay mucha gente pensante que nos está escuchando, pensante en el sentido que se critica la vida diaria en la cual se ve inmerso cada día, ya con que exista una crítica es más que valiente, ¿no? Porque está siendo valiente contra lo que nos consumimos día a día. De acá algo va a salir, o sea, de acá algo va a salir. Tengo mucho más esperanza, más que nada en el interior del país. Yo lo digo por ahí como Argentina, sé que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, pero como Argentina, Argentina tiene que volver a esa situación de grandeza y de liderazgo, ¿no? A nivel Cono Sur. Así que, bueno, hay que aprovechar todas las instancias. Ahora este es un camino y vamos por ahí, vamos por ahí. Así que, bueno, en cualquier momento arrancaremos lanzando algo para que todos aquellos que quieran participar lo podamos hacer, ¿no? Porque hay diferentes maneras. Sí, hay diferentes maneras de poder despertar, digamos, las almas y los espíritus. Una de ellas, por supuesto, es el canal político. Así que, por supuesto, hay que... Una cosa que quiero comentarles, me preguntan acá sobre el doctor Hugo Luján y en realidad yo intenté tomar contacto con él y bueno, parece que es difícil tomar contacto con él, además lo han amenazado, etcétera, etcétera, según tengo entendido, me han dicho por terceras personas, entonces por eso todavía no lo he podido entrevistar, pero sí voy a entrevistar próximamente el 6 de octubre a la doctora Chinda Brandolino, que es conocida por todos, y que fíjate que los videos de Chinda, hay uno que pasó los 16 millones de visualizaciones, otros 4 millones, 500.000, etcétera, etcétera, y lo que no entiendo, cómo que todavía hay gente que no se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Pero creo que de alguna manera... No, pero Patricio, tenés fe, ahí yo voy a agregarte algo, tenés fe que esto muy poco ya se está empezando a revertir, ¿eh? Vamos paso a paso, vos pensás así que cada día estamos teniendo conquistas nuevas, así que vos tenés que acostarte cada día feliz de que estamos haciendo un paso para ir alcanzando el tema de la verdad, así que de a poquito estamos asomándonos y bueno, todos digamos los granitos de arena que hagamos de diferentes expertise, biológico, médico, político, periodístico, todo es válido, así que no lo creas que todo está perdido, por más que quizás hoy no se retracte o no haya un viraje, un golpe de timón de las decisiones que se estén tomando a nivel político, no quita que gran parte de la ciudadanía está en otra sintonía. Así que... O sea que hubo un sacerdote salesiano, el beato don Luis Orione, que él dijo una vez, ¿no? Que en Argentina íbamos a tener un susto grande en algún momento y que muchos perversos iban a ser castigados, ¿no? Acá dice, señor Lons y señora Ledo, no solo es meritorio que nos muestren sus conocimientos, sino la sinceridad con que lo hacen que los dignifica más. Les agradezco mucho a quien nos ha dicho eso. Y bueno, Gretel, fuerza, adelante, Dios con nosotros y el próximo viernes a las 17 horas de Argentina nos encontramos nuevamente aquí en Historia con Patricio Lons para ver el panorama internacional y también nacional con la politóloga Gretel Ledo. Te mando un cariño grande y nos vemos el viernes que viene. Gracias, Patricio. Bendiciones para toda la audiencia. Gracias a vos. Muchísimas gracias a todos.